¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a nuestro capítulo número 3 de Heavy Experience. El día de hoy tenemos un invitado muy especial para hablar de temas distintos a los que hemos venido hablando, ¿no? Me acompaña Jonathan Lozano, un profesional que ya tiene mucho tiempo en ventas, pero su experiencia nos va a enriquecer muchísimo porque tiene experiencia del lado del importador y del lado de la marca. Así que va a ser muy interesante lo que Jonathan nos tiene que comentar. Así que, Jonathan, bienvenido. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Cuéntanos, ¿qué tal tu día? ¿Cómo te ha ido? Bueno, primero agradecerte por la invitación, gracias por hacerme parte de tu proyecto y estar acá contigo acompañándote en este podcast. Y bueno, el día de hoy, un día bastante peculiar porque hace tiempo que no me trasladaba tanto, de verdad. 45 minutos te demoraste, ¿no? Sí, básicamente el tráfico de Lima cada vez está peor y eso también se Eso es amerita. culpa tuya, porque tú eres el que vende los carros. Sí, cada vez que me topo con tráfico me acuerdo que yo sumo un granito de arena a que haya más tráfico en Lima, ¿no? Pero no solo yo, pero bueno. Jonathan, bueno, vamos a ir hablando un poco de tu experiencia profesional, pero nos gustaría que nos cuentes sin ningún título, sin ningún esquema, sin ningún cargo, ¿cómo te presentarías tú? ¿Cómo te defines como persona? ¿Quién es Jonathan Lozano? A ver, soy una persona muy empática, ¿no? Que te va a escuchar cuando tengas que acudir a mí, ¿no? Soy alguien que puede darte un punto de vista distinto, alguien muy emocional y que a la vez le gusta analizar las cosas, ¿no? Para la toma de decisiones. Yo separo mucho la parte laboral de la parte personal. ¿Ya? Entonces yo he sabido diferenciarlo porque me ha tocado en toda mi vida, en mi experiencia laboral, que hay gente que involucra la parte personal y que eso hace de que en reuniones laborales no fluya como debería fluir, Y ¿no? se pone un poco tenso la cosa. Sí. ¿Recuerdas algún ejemplo en particular que no sea el mío? O sea, la gente lo toma personal a veces, son negocios finalmente. Si el acuerdo no sale, no tiene que haber ningún tipo de resentimiento. Y no sé si nombrar personas, ¿no? Pero sí un caso, Situaciones. situaciones en el que, a ver, pasó de que hay un caso muy particular. No, a lo mejor no lo voy a contar porque Dale, dale. no lo voy a contar porque Se no van sé a dar cuál. cuenta quién Sí, es. sí, se van a dar cuenta quién es. Ok. Pero lo que sucede es de que hice algo ya en la parte personal, así, y lo tomó tan a pecho que cuando teníamos que tener reuniones o teníamos que estar en el mismo espacio laboral, se sentía la tensión en el momento. Entonces eso no era bonito para trabajar, pues, Y es ¿no? importante lo que dice Jonathan, porque los invitados que hemos tenido los capítulos anteriores, que ya vamos a ir mostrando los capítulos completos, nos han hablado mucho de la venta B2C, ¿no? De atención al cliente, de formar equipos, de poder gestionar personas. Pero Jonathan nos puede ayudar mucho en el conocimiento de la venta B2B, de los contratos con empresas, de los acuerdos que se tienen que cerrar de empresa a empresa. Así que lo que mencionas es importante, porque dices, hay principios que se comparten en la venta B2C y la venta B2B. Si bien es cierto, son modalidades distintas de vender, hay principios que se comparten. Nosotros hablaba justo con un amigo mío que estuvo aquí la semana pasada y me decía, sí, pues el vendedor no lo tiene que tomar personal, porque cuando el vendedor toma personal un rechazo, porque hay muchos clientes que te van a decir que no, es cuando comienzan los problemas. Uno se comienza a sentir mal, se comienza a sentir como que lo estuvieran rechazando él mismo y va con esa predisposición al segundo cliente. Este problema también podría darse, o esta situación podría darse también en la venta B2B. Cuéntanos un poco de tu experiencia como, primero, después como marca, que ya nos va a ir contando más Ujú. adelante, pero como importador, ¿no? Para empezar, a la gente que nos está viendo, las personas que han vendido vehículos, entendemos perfectamente la diferencia entre el importador y el dealer, el distribuidor, Sí. ¿correcto? Pero cuéntanos un poquito tú, porque hay mucha gente que nos está mirando, las millones de personas y fanáticos que nos están viendo, que no saben la diferencia, pues, a ver, entre una empresa que vende vehículos o que los importa y otra empresa que es quien los distribuye. Cuéntanos un poquito de eso. A ver, te voy a contar, antes de entrar al detalle de esa parte, te voy a contar cómo llegué a este rubro, ya a este rubro automotriz. Yo tengo más o menos 13 años en el rubro. Ya, yo vengo de pasar 5 años en el sector de telecomunicaciones, en Telefónica. Telefónica, sí. Y antes de ello estaba en banca y estuve en otra empresa de tecnología. Yo de profesión soy ingeniero de sistemas. ¿Ya?
Y bueno, yo estaba en Telefónica y de un momento me llamó el que era mi jefe en Telefónica, porque él se había pasado al rubro automotriz. Me llama y me dice para que venga al sector. Y yo en ese momento desconocía totalmente. Estoy hablando de hace 13 años. ¿Ah? Yo desconocía totalmente del sector, veía autos en la calle, pero no sabía ni cómo era el proceso, ni tampoco me importaba en ese momento de cómo era el proceso de que una persona pueda recibir su auto, ¿no? Entonces me Claro. invitó a conversar con él, entré al rubro y yo lo que hacía muy bien en la parte mi experiencia laboral venía por la parte de análisis. ¿Ya? Yo veía mucho lo que eran datos. Y es interesante lo que dices, porque como un ingeniero de sistemas termina trabajando como comercial y viendo relaciones B2B. Es interesante lo que cuentas. Entonces, sí, es interesante ahora, pues, ¿no? Porque en ese momento, cuando llegué al rubro, yo analizaba data, analizaba tendencias, analizaba información que le iba a servir al comercial en ese momento para que el comercial se encargue ya de armar campañas y demás cosas. Entonces, mi jefe en ese momento, Paul Reyes, que tú lo conoces, ¿no? Pobrecito, sí. Vio algo en mí que yo no había visto, ¿no? Que era esa picardía o ese estilo comercial, no por mi forma de ser, y me ofreció hasta en 2 oportunidades venirme al lado comercial. Yo le dije que no, porque yo soy alguien que le gusta estar con su computadora, le gusta analizar, no, a mí no me metas a comercial. Es interesante lo que dices, porque si alguien leyera tu CV y dice ingeniero de sistemas, la experiencia, ya tienes incluso un MBA, Sí, ¿cierto? Un MBA, entonces dice, No hay algo hasta que no ven, bueno, ya has tenido experiencia comercial, pero si al inicio hubieran visto tu CV, no se hubieran dado cuenta del talento y la parte comercial que tienes. Entonces es importante mucho contratar a las personas, no solo por el conocimiento previo que tengan o los estudios que tengan, sino por cómo es la persona, por su personalidad. Y así están haciendo muchas empresas ahora, sí, las habilidades blandas, las ¿no? habilidades blandas. Entonces me invitó a formar parte del equipo comercial. Yo acepté finalmente, la tercera oportunidad no la pude rechazar. Y mi primera reunión, yo estaba reemplazando al jefe comercial en ese momento porque pasaba a otra marca. Y en mi primera reunión el jefe comercial me lleva a su capacitación con la fuerza de ventas, porque si bien es cierto, yo formaba parte de un importador, siempre había mucha relación con la parte de retail, con los concesionarios, porque había que explicarles la campaña del mes y demás cosas. Entonces me invitó a esta reunión y yo formaba parte del grupo, como era una mezcla de varios vendedores, de varios concesionarios. Entonces yo me senté atrás a escuchar toda la charla y al final de su reunión él indica que él ya se va a otra marca y que su reemplazo iba a ser Jonathan Lozano. Me nombra, me paro, me acerco. ¿Te sorprendió? No, yo ya sabía que iba a Ah, ok. pasar. Los sorprendidos fueron los vendedores, ¿no? Porque, claro, vieron que se estaba despidiendo y veían su reemplazo que estuvo con ellos sentados al costado. Y cuando me paré al frente de todos los vendedores, primera vez que me paraba al frente de vendedores, cero experiencia hablando frente a público, bueno, simplemente lo que les dije fue que yo no tenía experiencia, fui totalmente transparente y honesto, que no tenía El vendedor se da experiencia. cuenta también, ¿no? Se dan porque Son saben, mañosos, son pues, ¿no? mañosos. Entonces yo dije, mira, yo no tengo experiencia comercial, pero tengo mucha experiencia en la parte de análisis. Así es que yo que lo que puedo aportar a ustedes, no ahora que yo soy el responsable de todos ustedes, es de la parte de análisis, darle herramientas a ustedes para que ustedes puedan prospectar y puedan hacer mejores cierres. Y ahí rescato algo. O sea, un líder no tiene que saber todo. Un líder no tiene que saber todo lo que tiene que hacer el equipo. Pero un líder lo que tiene que saber es asistir al equipo y potenciarlo. Y lo que Jonathan hizo es, ok, los que saben vender son ustedes. Yo voy a hacer su soporte en la parte de análisis comercial, en la parte de soporte, de repente preguntas de stock. Eso es cierto. Correcto. Entonces, ahí engranaste muy bien con el vendedor, porque si tú ibas a hacerte el canchero en ese momento no lo ibas a poder ser, ¿no? Me parece Sí, muy buena estrategia. eso y a diferencia de otra persona que entró junto conmigo, que sí tenía experiencia comercial, pero él entró con otro tipo de actitud, él entró como tú bien dijiste, canchero, era que yo soy del importador, yo tengo que decirles qué hacer, o sea, Y y ahí ya choca. chocó y duró lo que duró, pues no duró mucho. Entonces, bueno, ese fue mi primer coqueteo con la parte comercial y hasta ahorita, ¿no? 13 años, 12 años, ¿no? Tengo 13 Y años. cuéntanos un poquito ese primer discurso que lo manejaste muy bien, por como me cuentas. ¿Qué es lo que sentías? O sea, además de los nervios que me imagino que ahora que estaba presentes, ¿qué sentiste en ese momento? Cuando uno hace algo por primera vez, pero siente que es lo que quiere hacer, que se siente a gusto con eso, hay una sensación
que va desde adentro, ¿no? Cuéntanos un poquito de eso. Sí, bueno, estuve ahí ya hace mucho tiempo atrás y fue algo distinto porque le estaba hablando a personas que estaban esperando escuchar algo importante de mí. Y creo que les gustó que fuera transparente y que fuera humilde. Hay que ser muy humilde siempre en lo que uno hace. Eh, y sintieron, creo yo, de que iban a encontrar un soporte en mí. Y así fue. A mis primeros 3 años, 4 años, yo les decía, yo trabajo para ustedes. Yo me acuerdo. Excelente. A mí, véame como un facilitador. Yo soy el que va a hacer que su trabajo sea más fácil. Entonces eso lo tomaron a bien, nuestra relación fue buena con los vendedores, los números, yo trabajaba en Cherry en esa época, entré a Cherry a trabajar, ¿no? Los números nos respondían y así fui creciendo. Hasta que en algún momento de toda esta línea comercial me mandan a otra marca. Ya había generado alianzas con los vendedores, con los concesionarios. Te Ya mueven. teníamos todo bien armado. Ya dominaba bien la parte como jefe comercial. Y deciden cambiarme a otra marca, que es MG. Una marca con la que estuve muchos años, ¿no? Sí, me acuerdo que te compré algunos MG. Sí, sí. Y bueno, y ahí, ya con la experiencia adquirida en la parte de ventas, ¿no? Ventas B2B, como Ujú. bien dijiste al comienzo, porque yo entré desde el lado del importador y a quien yo tenía que venderle era Y los explícanos un poco eso concesionarios. que quedó pendiente en la pregunta que te hice al inicio. ¿Qué diferencia hay en el tema, bueno, básicamente en muchos productos y servicios, pero básicamente en el tema de carros, ¿cuál es la diferencia entre un importador y finalmente un distribuidor? Ya, mira. Para que un vehículo llegue a las manos del consumidor final, ¿no? Van a pasar por diferentes etapas, Ujú. ¿no? Desde el fabricante, que se lo vende a un importador, que tiene, tiene la exclusividad de la venta en el país, ¿no? Ya, de Y venta y distribución. no, tiene la distribución de la marca en el país y luego este distribuidor tiene que conseguir concesionarios para que le puedan vender al cliente final. Entonces siempre es el paso Ah, ok. fabricante, distribuidor, Distribuidor. distribuidor, concesionario, concesionario, cliente final. Es decir, este importador le compraba al fabricante, le vendía al concesionario y el concesionario se encargaba finalmente De vendérselo al al cliente cliente, final. al usuario. Correcto. Entonces, yo entré a trabajar en la parte de importador. Entonces, mis clientes eran los concesionarios, ¿no? Pero el concesionario claramente no te va a comprar si es que ellos no venden. Entonces, Correcto. para que ellos puedan vender, nosotros nos involucrábamos, o por lo menos yo me involucraba mucho en la parte de hablar con los vendedores para ayudarlos y explicarles para que, cómo tenían que vender. Si bien es cierto, ellos tenían su propia estructura, de cada concesionario tenía su propio jefe, su propio gerente, yo me metía mucho porque para mí era importante, porque a más vende el vendedor, menos stock tiene el concesionario, al Más tener te menos compra. stock, más me compra porque tiene que cumplir una regla que es los meses de stock, ¿no? Interesante, ¿no? Porque hay, digamos, importadores que solamente te dan el stock, listo, señor, usted tiene que vender y el próximo mes me tiene que comprar cierta cantidad, depende de su gestión de ventas. En tu caso sí me consta porque yo también trabajé para un distribuidor donde tú eras el El district importador. manager, ¿no? El Sí, importador. Entonces yo sí tenía mucha comunicación contigo, yo era sí, jefe comercial, me acuerdo, sí. en ese tiempo. Entonces sí recuerdo que tenía mucho soporte de tu parte para poder llegar a un precio, para poder conseguir un carro que de repente en ese momento no había en stock. Y esa alianza hizo que fluya, que funcione mucho mejor. Tal cual, tal cual. Y en toda esta cadena que te digo, y diferentes concesionarios con las que yo he conversado, hay de todo tipo de concesionarios. Hay desde las empresas familiares, en donde la decisión lo toma el papá, si quiere comprar o no comprar stock, porque plata tienen. Todos tienen plata. Para ser concesionario tienen que tener plata. Entonces, desde los negocios familiares muy chiquititos hasta compañías muy grandes y sólidas que para tomar la decisión de compra pasa por un proceso incluso de aprobación. Entonces, ya comienzas a diferenciar y con quién puedes hacer ¿Quién acuerdos decide, comerciales, no? ¿no? ¿Quién decide? Ya tú ya más o menos vas viendo y vas oliendo y te vas dando cuenta. Y es más complicado cuando de repente el concesionario no tiene una persona bien definida, porque parece algo ilógico, pero pasa. A veces no tiene una persona bien definida y tú vas, crees que estás conversando con la persona, estás negociando la compra y luego te llama alguien que está sobre esa persona y te dice, no, eso no va. Claro. ¿Cómo manejas esas situaciones? No es tan sencillo. Sí, sí, me ha tocado distintas discusiones con personas, con gerentes comerciales que en su momento me dijeron que sí, vamos por la misma
el mismo euforia de la reunión, pero que cuando pidieron el ok de alguien, le dijeron que no, entonces ahí hubo problemas, ¿no? No, yo he encontrado diferentes tipos de cosas. Incluso ahora, o sea, el sector como tal no es el que vemos hoy día, y que todos los que trabajamos en el sector, no es el mismo que era hace 10 años. Ha evolucionado. Entonces, yo viniendo hace 10, 12 años, yo viniendo de un rubro de telecomunicaciones donde ahí teníamos todo, a llegar a un rubro donde no había nada, era a nivel de, por ejemplo, Eso, explícanos, ¿a qué te refieres con, digamos, en esa empresa de telecomunicaciones tenías todo ya, y en el parte comercial no había mucho? lo que sucede es de que nosotros teníamos herramientas para poder controlar la data, que ahora ya lo hay en el rubro, pero hace 10, 12 años no había. Entonces, si yo quería que tener ¿Te refieres al control, CRM, al sistema? ¿O un sistema de gestión? un sistema de gestión donde un CRM, ¿no? En donde ahora te pueden dar la información de los clientes que han llegado a tu tienda, de dónde vienen, de dónde viven, qué estilo de vida tienen. Toda esa información ya existe y siempre existió, solo que antes el sector automotriz no profundizaba en eso. No estaba muy profesionalizado, Sí, ¿cierto? yo encontré en este rubro hace 12 años, encontraba que al mejor vendedor lo nombraban gerente, ¿no? Entonces, cuando llegaba a ser gerente hay que tener unos skills distintos, ¿no? Correcto. Donde yo venía, en el rubro automotriz era como que como vendes 20 mensuales, ya tú eres el mejor y vas a ser el Y gerente, donde ¿no? tú venías te pedían una maestría, te pedían estudios, te pedían Claro, experiencia comprobada o sí, títulos. sí, sí, En sí, cambio, en ventas hace años, en hace carros ya años. no es así tanto, pero sí, tienes razón, agarraban al mejor vendedor, le ponían su chapita de jefe o gerente y usted vaya a mover todo, temas de stock, temas de equipo, indicadores de gestión y no necesariamente tenía la preparación. Sí, exacto, no tenía los skills para poder tener una reunión. Entonces, sí, o sea, ya eso ha cambiado el día de hoy, de verdad, cuando ya volteo y veo eso, lo recuerdo con nostalgia, pero hoy día es totalmente distinto. ¿Ah? El rubro ha evolucionado, es más, Ah, me estabas comentando qué tenías en la empresa de telecomunicaciones que no hay. tenía El sistema de gestión. una posibilidad de tener información a la mano para poder tomar buenas decisiones. Entonces, o habían cubos de información que yo mismo hacía a veces porque era parte de mi trabajo, para que el comercial se pudiera entrar a una web, bajarse toda la información, buscaba lo que quería buscar y le hacía la vida más fácil. Yo lo hacía cuando llegué a este rubro, yo lo hacía en Excel. Yo trataba de dárselo en lo que podía en Excel a los vendedores, a mi red de vendedores de todos los concesionarios. Y cuando ellos me devolvían los clientes que yo les pasaba, o sea, me lo devolvían en tablas separadas, un Todo un desorden, desorden. y me generaba muchas horas humanas de reprocesar información. Y eso finalmente hacía en retrabajos, ¿no? Y perdí de tiempo. Ahora ya no, pues, ¿no? Pero Y eso es ahora una ya cosa, ¿no? casi todo está con, casi todos los concesionarios tienen un CRM, ¿no? Yo me acuerdo también cuando era vendedor de autos, no cuando era jefe, cuando era vendedor, que anotábamos en cuadernos En la atención cuadernos. del cliente. Yo tenía un cuaderno por mes o dos cuadernos por mes de todos los clientes que iba atendiendo y cuando quería regresar al seguimiento de hace 3 meses, échate a buscar el cuaderno hace 3 meses y comenzar a llamar a ese cliente. Era muy... Yo me acuerdo desde el importador, desarrollamos una aplicación, no un CRM, pero una aplicación de seguimiento, le llamamos web de seguimiento, en donde se lo habilitamos a todos los concesionarios con los que trabajábamos, de todas las marcas donde yo trabajaba. Y el paso del vendedor a que decirle, ya no uses tu cuaderno, ahora todo lo que se apunte ya no lo escribas, sino apúntalo en este sistema. El vendedor hacía el doble chamba. Apunta en su cuaderno Doloroso ese paso, ¿no? sí, y había mucha resistencia de los vendedores, sobre todo los antiguos, no los mayores, ¿no? Pero ya poco a poco fueron cambiando, entraron gente distinta de otro rubro y ya iban adecuándose a que tienes que hacerlo, ¿no? Y luego cuando dejamos de trabajar esta plataforma que se había hecho in-house a un Salesforce, que era algo ya más global, otra forma de, ok, ya me había acostumbrado a hacer esto, ahora tengo que hacerlo así, los vendedores, otra barrera, ¿no? Pero que finalmente lo tienen que hacer porque, ¿qué sucede? El cliente, eso va a sonar feo, ¿ya? Pero finalmente el cliente no viene a ser ni del vendedor, ¿no? Ni del Exacto. concesionario a veces, sino es de la De la marca, marca. de Porque la al final marca. pasa algo y a quién va a reclamar es a la marca. Entonces es la marca quien quiere saber qué está pasando con ese cliente, cómo lo estás trabajando, qué le estás diciendo, cómo lo estás atendiendo.
Y es por eso que pedíamos todas estas herramientas, pues, ¿no? Claro, porque es complicado tomar decisiones, como dice Jonathan, si no tienes una base de datos que analizar. Es decir, si estás trayendo un producto, estás ofreciendo un producto, no sabes, y en carros todavía que hay diferentes modelos y de los modelos diferentes versiones y de las versiones diferentes colores. Entonces, ¿cómo puedes atinar en qué modelos, versiones, Claro. colores son los que más se venden en esa localidad específica si no tienes una base de datos? Entonces, si antes se hacía eso de manera muy empírica, se traían carros que te generaban dinero que está congelado, no había buena rotación, los mismos vendedores no tenían que ofrecer y finalmente te hacías de un stock que no era lo que tu cliente final quería. Sí, sí. Y un poquito contándote la experiencia mi lado, del importador. Nosotros teníamos que comprar los carros al fabricante, ¿no? El fabricante también te decía, cómprame, no sé, Todo. pues 200 carros, 300 Claro. carros. Nosotros manejábamos un rundown, le decimos, ¿no? Ujú. Donde cuánto vendes, cuánto compras, cuánto llega, cuánto está en tránsito. Entonces había muchos indicadores, ¿no? Entonces nosotros teníamos que forecastear bien, porque depende de nuestro forecasteo, era cuánto yo le voy a comprar al fabricante, Claro, ¿cuánto ¿no? proyecta vender para que se entienda lo que dice Jonathan? ¿Cuánto es lo que se proyecta vender dentro de mis distribuidores, mis concesionarios? Va a determinar cuánto yo le voy a pedir al fabricante. Correcto, ¿Cierto? correcto, porque si yo tengo mucho stock, yo debo tener stock, siempre se manejaba entre un mes y medio de stock, ¿no? En Perú, 1.8 me pedías a mí. más un mes o un mes y medio al concesionario, Claro. ¿no? Pero ahora eso ya bajó, Por ahí era ahora 1. Ahora ya, está en 1.2, creo, ¿no? ya Por ahí. uno el importador, uno el concesionario. Más saludable también ¿No? Sí, sí, financieramente, ¿no? sí, porque tener mucho stock te genera mucho gasto financiero, Para ¿no? explicar lo que dice Jonathan para las personas que nos ven y de repente es su primera vez están escuchando estos conceptos, es decir, antes le pedían al concesionario que tenga, digamos, imagínate que venda, no sé, 100 carros al mes. Ok, Y si le piden 1.5 de stock, le piden 150 carros de stock. Entonces tú tenías que tener 150 carros de stock cuando vendías solo 100. Entonces te generaba tener siempre 50 vehículos ahí que estabas o usando tu línea de crédito o peor aún, ya tu propio dinero, tu propia liquidez. Entonces no era muy saludable al final para el concesionario porque si la rotación no se iba dando mes a mes, como muchas veces pasa, que hay semanas que no se rota mucho o meses que no se vende mucho, entonces hacía mucho daño financiero. Qué bueno que ahora estén pidiendo solamente un mes de stock, me parece razonable. sí, es más, hemos llegado a un acuerdo ahora donde estoy, ¿no? Las nuevas Ahorita me vas a políticas, contar dónde estás. incluso ya no stock. Ya no stock porque Qué genial. una política que estamos teniendo ahora donde estoy es cuidar mucho de la salud financiera del concesionario. Qué genial, porque de esa manera tienes concesionarios que puedan tener tu marca a largo plazo. No, no te ¿Cuántas sabes. marcas, cuántos concesionarios han tenido que dejar marcas porque dicen, oye, tengo mes y medio, 2 meses de stock, a veces hasta 3 meses de stock porque no se vende bien, Porque no saben comprar bien. porque no No se saben, compra bien, porque no correcto? compran bien. Y peor si no compras bien y encima tu brazo comercial no es muy bueno, estás complicado, ahí sí jodido porque tienes un problema financiero grande y al final esos concesionarios terminan abandonando las marcas, ¿no? Rompiendo contratos, Sí, sí, sí. deslindándose. En vez de estar enfocados en vender, esos concesionarios se ponen a enfocar en cómo alivio mi gasto financiero, cómo me ayudas porque tengo mucho gasto que tengo que pagar. Entonces ahí, Y estamos hablando de autos. Imagínate que tú tengas que almacenar, bueno, hay un almacén que ahora, no sé cómo será la marca que estás ahora, pero en el importador donde estabas, ellos hicieron prácticamente un almacén propio, ujú, donde le daban soporte al concesionario, sí, pero el concesionario tenía que pagar igual igual el pagaba. almacenaje. Nada Y gratis. cuando no había eso, y hay muchos concesionarios que sí han tenido sus propios almacenes, estamos hablando de almacenar vehículos. Para almacenar un vehículo, ¿cuánto se requiere? ¿4 por 4? ¿4 metros por 4 metros más o menos? Bueno, sí, ¿Para bueno, uno? para un espacio, Más o sí. menos 4 metros por 4 metros es para que te Sí. des una idea de almacenar un vehículo. Imagínate almacenar 10, 20, 30, No, 40, en Lima, 50, en, 100. en Lima no hay espacio para que alguien tenga capacidad de almacenaje. No Es hay. tremendo eso, ¿no? Y sabes ese problema porque siempre, siempre nos están comparando nosotros con Chile. ¿Ya? Con Siempre, Chile. Chile, Chile. Y Chile está Porque 20 años arriba todavía. Chile está volando, ¿no? Entonces, a nivel de marcas, porque no es que venga una marca solo a Perú, viene a Latinoamérica y siempre está Perú, Chile, Perú, Chile, Perú, Chile. Y si a Chile le va bien, a Perú le tiene que ir bien. Y en Chile, aunque no, Santiago sobre todo, el metro cuadrado es más barato que en Lima.
Entonces, eso hace de que los concesionarios puedan tener tiendas en donde se dan el lujo de poder exhibir en un espacio más grande. Tener su almacén. Como en ¿No? Estados Unidos, que tienes ahí tu Claro, stock. Estados Unidos ya es muy, muy grande, Vas a ¿no? comprar un carro, tienes el stock ahí. Claro, no tanto, sí, en Estados Unidos, ¿no? Aquí en Chile no tanto, pero a lo que voy es, sí tenían más holgura, no tanto como en Lima. En Lima el metro cuadrado es tan caro que los concesionarios lo que más no tienen es espacio, ¿no? Y eso es interesante porque a veces cuando una persona va a comprar un carro y no tiene ningún conocimiento del sector automotriz, porque tampoco tiene que tenerlo, las Claro. personas que hemos trabajado ahí ya entendemos, pero la persona va a un concesionario y dice, listo, quiero este carro, ¿dónde está? ¿Dónde lo veo? No, lo que pasa es que el vehículo no está aquí. El vehículo puede estar o en travesía, viniendo, o puede estar en el almacén de la marca. Y es por eso que a veces mucha gente ve cuando están trasladando vehículos nuevos, todos sucios, todos Sí, sí. forrados, y dicen, no lo puedo creer, ese es el carro nuevo. Bueno, sí, así viene, porque lo almacenan y obviamente se ensucia y luego pasa un tratamiento y el famoso PDI, que es para que el carro quede perfecto, ¿no? Sí, y lo que comentas me hace recordar que hace un par de años, antes uno podía vender vehículos, uno como importador, se lo puede vender al concesionario, así el auto estuviera en plena travesía. El Correcto. auto ¿Ya no se puede? ya no se puede. ¿Por qué? ¿Legalmente dices? Legalmente O ya no por se marca? puede. No, Legalmente. legalmente no Ah, se mira. puede. Hay una penalidad, ya la SUNAT no te permite, Ahora estás porque vendiendo algo que no sabes si vas a entregar. algo que no sabes si va a llegar a Perú, porque el Se barco puede hundir. está planificado de que llegue, pero algo le puede pasar y se hunde y se acabó, ¿no? Como lo que le pasó a esta carga de Temu, creo que Sí, no que llegó. luego la gente del Callao comenzó a sacar Imagínate ya con muñecos, imagínate autos, con pues, ¿no? autos. Imagínate con autos. Entonces, pero antes era un despelote, porque uno por llegar a la meta, porque también teníamos una meta de que cumplir y Claro. teníamos que vender a los concesionarios Vendías carros que no y los estaban. concesionarios ni enterados de que su auto estaba en plena travesía. Listo, Jonathan, nos estabas comentando de una anécdota que tuviste con un concesionario donde entiendo que le vendieron vehículos que estaban en travesía. Lo bueno es que ahora ya no se puede vender vehículos que están en travesía, pero cuéntanos un poquito de esa anécdota. Ya, mira, lo que yo puedo rescatar, antes de contarte la anécdota, lo que yo puedo rescatar es siempre decir la verdad. ¿Ya? Nunca trate de sacar, digamos, Ventaja con mentiras. ventaja o darle o decir, no decir la verdad. Uno tiene que decir siempre la verdad en negocios, porque si no después tú te carmeas y te estresas y luego la pasas mal. Esa es Correcto. una recomendación. Entonces, antes, como te digo, todos los partes del importador siempre tenemos metas para poder vender a nuestros concesionarios. Y el concesionario obviamente compra según el análisis que se hizo, ¿no? Lo que no sabía hace un par de años, ¿sabes? Esto te digo cuando comencé en el rubro, era de que, ok, me estás vendiendo autos y antes el sistema te permitía poder vender autos, inclusive si el auto estaba en travesía. Estaba viajando de China a Perú, estaba a mitad del océano. O sea, estaban metiendo el carro recién al barco Recién lo y terminaban de Jonathan ya armar lo estaba facturando. y yo se lo estaba facturando y el tema fue de que yo hice todo eso, vendí y luego el concesionario que pasan los días, normalmente, el PD iba a demorar 5 días, bueno, más, ya en 15 días me lo despachas. Día 16 mi carro, 10 días, mi carro, hasta que tuve que decir la verdad, ¿no? Claro. Bueno, sabes que tu carro sí va a llegar tal día. Y el problema era no con el dealer. El dealer dice, ok, yo puedo, pero el problema es mi cliente, porque a más demoras tú en entregarme a mí, yo tengo que cuando llega a Perú, recién puedes inmatricular el vehículo, ¿ya? Entonces, Ni siquiera podías avanzar con no las te puedo placas. con las Nada. placas, y luego viene el proceso de inmatriculación, y eso demora otros 15 días. Entonces, el cliente lo compró en enero y recibe su carro en abril, pues, ¿no? Entonces, Imagínate. un problemón. Todos hemos pasado por ahí O sea, cuando todo hemos estado en ese por tiempo. el afán de vender. Ya luego vas aprendiendo de que esas cosas hay que tratar de resolverlas de otra manera, ¿no? Claro. No vendiendo autos de tránsito, ¿no? Sé que algunos concesionarios, algunos importadores lo siguen haciendo a pesar de que no está, eso no voy a decir quién, Vamos, ¿ya? danos No, nombres, no, danos no. nombres. Pero está prohibido, pero a pesar de eso, por el afán de llegar a las metas, lo hacen. Y eso ocurre en todo, digamos, no solo en todos los rubros, sino también en todos los tipos de venta, no solamente en la venta B2C, sino también en la venta B2B. A veces a los vendedores nos gana el afán de vender. Ya cuando aprendemos, porque nos hemos por ahí pegado un portazo, que la única manera de mantener las relaciones con nuestros clientes, sean empresas o sean personas, es quedando bien. Si quedas bien con los clientes, quedan bien con las empresas, tienes un negocio que siempre va a estar en un círculo virtuoso.
Ahora, ya nos comentaste esa anécdota que me parece interesante. En el próximo podcast me vas a contar más detalle. Nos gustaría que nos cuentes un poquito de la marca donde estás trabajando ahora, porque ahora ya no estás en un importador, ahora estás trabajando para la marca directamente, ¿no? Cuéntanos un poquito cómo es esta marca, qué cargo desempeñas aquí y cuáles son tus funciones. Ya, mira, sí, yo tuve la suerte, no sé si suerte, porque la suerte se construye, pues ya. ¿Te acuerdas que yo comenté el inicio de esta presentación, esta reunión, que yo trabajé en Chery Sí. cuando llegué a este rubro? Por haber estado en Chery, logré conocer a personas del fabricante, o sea, los mismos fabricantes, los chinos, ¿no? Ujú. Entonces, muchos años después, 12 años después, cuando ya veía hacer un cambio en mi vida, e impulsado forzosamente porque la marca que yo veía también iba a salir del importador donde yo estaba trabajando, me volvieron a contactar, los de Chery, ¿no? Me volvieron a contactar para La ya Cherry directamente. Chery Fábrica, ya Chery Fábrica, me volvieron a contactar para ayudarlos en el tema de desarrollo de concesionarios y comercial de dos marcas, ¿no? Del grupo Chery, que son Omoda y Yaeco. Entonces, Moda y Yaiko. sí, Yaeco. Yaeco. Ya, entonces son dos marcas que están llegando al sector, al Perú, ¿no? Al sector automotriz, que viene con una propuesta diferente, porque te acuerdas que te comenté que había todo un proceso desde el consumidor, luego el concesionario, luego el importador y luego el fabricante. Bueno, ahora estamos Correcto. del fabricante al concesionario, o sea, nos hemos saltado la parte del importador, porque estamos entrando de manera directa. Correcto. Ustedes tienen, entonces ustedes como importador, perdón, como marca, tienen relación directa con los concesionarios. Directamente con los concesionarios, nos quitamos en el centro, quitamos al Importador. importador, lo que nos permite darle mejores beneficios al concesionario y por ende mejores beneficios al cliente final. Hay más margen entonces. Más margen para el Para el concesionario, pues, concesionario, claro. y mejor precio para el cliente final y más rapidez en la respuesta. O sea, quiere decir que Omoda, que recién está llegando, podría tener buenas ofertas, podría ser mucho más ágil y la respuesta de la marca, digamos, al cliente podría ser incluso más rápida. Ahí te corrijo. No puede. Vamos a tener mejores Genial. precios, va a ser más rápido, ¿no? Porque esa es una propuesta de valor que tenemos para nuestros concesionarios que ya se sumaron al proyecto. Ya vamos a ¿Cuántos inaugurar. concesionarios? No digas los nombres ahorita, pero Tenemos porque 8 puntos de venta. Hoy día acabamos de cerrar el punto número 9 a nivel nacional. Tenemos un objetivo de cerrar 20 a fin de año. Estamos trabajando el día de hoy con 5 concesionarios. Hoy se sumó un sexto concesionario. Entonces hay más concesionarios que estamos evaluando, porque cuando ya hemos hablado con ellos y le hemos contado nuestra visión del negocio, y claramente yo he trabajado mucho tiempo en un importador, ¿ya? Entonces, pero cada vez el valor agregado que le brinda un importador a la red de concesionarios, eh, a ver, un paso atrás, ¿ya? Antes las marcas no venían directamente a un país porque, número uno, desconocían del mercado, ¿no? claro, Número dos, porque se quieren ahorrar un montón de problemas, porque si un problema, tú compras el auto y tienes un problema con la marca que compraste, ¿no? Tú te vas a reclamarle al el importador, importador. ¿no? Al Porque concesionario, el concesionario se soporta en el el importador. importador, porque el importador firma un contrato con la marca en el que, ok, yo soy representante de tu marca en el país, tú no te vas a afectar en nada, yo voy a apechugar todos los reclamos. Claro. Ya, entonces la marca decía, acá vivo feliz. Pero para estar en esa tranquilidad tienes que sacrificar margen. Entonces han pasado el tiempo y la marca ha dicho, oye, ya no es con todo lo que ha pasado, con toda la experiencia que he adquirido en el mercado, Cherry, ¿no? Bueno, voy a entrar directo. Voy a entrar directo, voy a jalarme las personas que me van a ayudar a que esto sea bien. Nos hemos jalado, o sea, se ha incorporado al equipo gente de Inchcape, gente de Astara, Están llevando bravos. sí, sí, sí. Las cabezas son que tienen mucha experiencia, gente de Nissan, ¿no? Que tiene mucha experiencia en el rubro, que ha permitido que esta llegada bastante suave, ¿no? Pero con una exigencia altísima, porque una cosa es trabajar para un importador que es altísima, o sea, trabajar para un importador tiene digamos, una exigencia alta. Trabajar para una marca tiene una exigencia Mayor todavía. doblemente alta, Cuéntanos ¿no? un poco, porque ahí la audiencia de millones y millones de personas, de seguidores que tenemos, me están preguntando cuándo vamos a poder comprar un cliente final, un Omoda. Nosotros la semana pasada tuvimos un evento de presentación de producto ya, y testing de nuestras unidades a medios. Ustedes van a poder entrar a diversos medios y van a poder encontrar la información que los propios periodistas están hablando de la marca.
Y nuestra red de concesionarios, nuestro lanzamiento va a ser entre el 16 y 19 de marzo, Ah, ¿no? ya no falta No nada. falta nada, no falta nada. ¿Lanzamiento te refieres ya El con las lanzamiento de tiendas? marca con tiendas, todo, 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 todo. Wow, ¿No? ahorita. A partir de la próxima semana ya está habilitada, es más, ya está habilitada nuestra web, ¿no? Aún no puedes cotizar nada, pero ya va a estar, la próxima semana va a estar lista. Al día de hoy, si tú cotizas, no buscas un modelo que te gusta, un Momoda C5, por ejemplo, te va a atender la inteligencia artificial que tenemos, ¿no? Porque ya nos hemos dado cuenta que la inteligencia artificial hace las cosas muy rápido y hace bien, Sí. te va a dar información que tú necesites y cuando ya esté habilitada la transferencia al concesionario, porque todo está automatizado, es otra cosa que los chinos lo hacen muy bien, que tienen muchas herramientas. Entonces, cuando ya esté todo armado, que va a estar en 3 semanas con los concesionarios, se lo pasamos al concesionario y te van a atender. Así sea desde Arequipa, desde Tacna, Arequipa, hasta Piura, Tumbes. Entonces, Interesante. no ha sido fácil poder contarle a los concesionarios este proyecto, ¿no? Creo que me sumaron a mí el equipo porque tengo experiencia en el rubro, Por la ¿no? relación Por también. la relación que tengo con los concesionarios, pero también ahí tengo concesionarios. Tenemos concesionarios que trabajan con Astara, tenemos concesionarios que trabajan con Inchcape, tenemos concesionarios que trabajan con Gildemeister, o sea, Tienes un ahí buen tengo una surtido. mezcla y son culturas, son concesionarios que vienen con culturas distintas, porque Totalmente yo diferentes. solamente tenía la experiencia de trabajar con concesionarios de Astara, Concesionarios ¿no? de Astara, correcto. Pero lo que te dije, entonces esas habilidades blandas ayudan a que tú puedas hablar con un gerente, un dueño de concesionario, la experiencia que ha adquirido de saber que hay empresas que son familiares y otras más burocráticas, me permiten a mí a poder hablar, Poder saber, entablar bien esa negociación. generar esos vínculos, ¿no? Poder contarles el proyecto de una forma clara y que se sumen y obviamente viendo los productos porque tampoco voy Que a se pintar suban al barco. pajaritos y se suben al barco. Y más o menos, danos un dato. ¿Cuánto estaría, digamos, el Omoda de entrada en precio? Aprox. No, no, de entrada está $14.000. $14.000. Un sedán. No, bueno, fuera. Una SUV. Una SUV. Una camioneta de $14.000 en el mercado. Qué bueno. Uno dice, sus $14.000, ¿cómo será ese producto? Mira, No, no, ya nos han demostrado los chinos que hacen hay bien. productos de calidad Lo que hacen bien los chinos es mirar, copiar y y mejorar. mejorar. Uf, lo Correcto. hacen muy bien. Y la calidad de los productos chinos ya no es la Y calidad de danos el antes. más alto. O sea, arranca, digamos, en 14.000 una SUV, que me parece un excelente precio. Me imagino que son hermosos porque por ahí he visto algunas Sí, fotos. sí. Y el más top, El top de top que estamos trayendo, que es de 3 filas, que es nuestro buque insignia, va a estar alrededor de unos $34.000. pero es razonable. ¿Es parecido a lo que es una Tigo 8 Pro? Parecido. Parecido. Razonable, razonable. ¿Por qué estamos esos precios? Porque tenemos al intermediario que ya no está, pues estamos nosotros directos con el concesionario. Entonces Claro. nos permite dar ese Dar una tipo de- mejor oferta. Claro. Bueno, estoy seguro que les va a ir muy bien a Moda porque además tienen a un experto comercial que ya tiene relación con los dealers, que conoce también al cliente peruano, así que estoy seguro que va a ir muy bien. Para cerrar nuestra conversación, voy a hacerte dos preguntas que siempre acostumbro hacer a mis entrevistados, que ellos no saben qué le voy a preguntar. Sí, sí. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Entonces, la primera pregunta, que es la sección de preguntas GB Experience, es: Jonathan Lozano, ¿con cuál de tus ex volverías? No, mentiras. No, no, no. Ninguna. Prohibido. Lo que pasa es que todos mis invitados son casados y siempre cuando les pregunto eso, una gota de sudor, que ustedes no ven, pero yo veo, corre por aquí y todos dicen ninguna. Pero, Nadie, no, nadie. mentira. ¿A cuál de tus ex trabajos regresarías? La telefónica. Y cuéntanos qué fue lo que más te marcó en Telefónica que te hace decir eso, porque no todo el mundo dice lo mismo. He tenido personas que me dicen, bueno, yo a ninguno, a pesar de que puedas estar feliz donde estás, ¿qué Ajá. fue lo que marcó en ti Telefónica? Que por cierto, trabajaste ahí con mi primo, ¿no? Sí, ahí conocí a alguien que ahora es uno de mis mejores amigos, no tu primo. Es porque intenté entrar a Telefónica 3 veces, ya, cuando estaba en la universidad, cuando estuve en otro trabajo, y a la tercera la chunté, ¿no? Intenté 2, a la tercera ya entré, y era como llegar a un lugar que quería estar, ¿no? Entonces estuve 5 años en esa empresa, aprendí. Ahí fue donde comencé a hacer como que nunca estuve de lleno en una etapa de comercial, pero sí tuve ese acercamiento con los comerciales, yo armaba todos los procesos de los nuevos productos, yo estaba metido en la parte de tecnología, porque yo ingeniero de sistemas,
¿no? Entonces yo armaba procesos, hablaba con los comerciales, le decía, mira chicos, tienen que vender así el producto porque es asá, 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 asá. Entonces, y me gustaba la cultura, me gustaba la cultura, que era bastante ágil. Cultura organizacional, nos comentaste, Sí, ¿no? la cultura ¿Qué profesional. podrías destacar en un par de palabras de la cultura organizacional de Telefónica en ese momento? A ver, era bastante colaborativa, ya. eh, Veías, o sea, y había gente que tenía toda la vida en Telefónica, ¿no? Y que te contaba sus historias. No, yo estaba chibolo, pues, ¿no? Y aprendías mucho de estas personas. Y como mencioné en algún momento, a mí siempre me ha gustado la parte corporativa. Entonces, estar yo siempre, siempre, ya de chibolo, yo quería estar en una oficina a altas horas de la noche, que sea la única luz prendida en el edificio, que sea la mía porque estoy chambeando. No sé por qué tenía esa imagen, ¿no? Entonces, en Telefónica tenía eso, ¿no? Tenía la opción de poder estar en un edificio altísimo, porque yo llegué a trabajar en Benavides, yo trabajé en Juan de Arona, en pleno centro empresarial, y yo me quedaba hasta tarde trabajando, pero feliz, ¿sabes? Yo era feliz trabajando hasta tarde, y por trabajar hasta tarde es que mi jefe o mi ex jefe me llamó y me dijo, vente al rubro automotriz, ¿no? Y ahí comenzó mi Ah, te vio historia. comprometido. Me había Y comprometido. para terminar, Jonathan, pero te digo que vamos a tener que invitarte una segunda vez porque hay mucho todavía por qué conversar. Pero para terminar, cuéntanos un poquito cuál ha sido el último libro que has leído que te haya, o que lo hayas leído hace poco, o que lo hayas leído hace mucho, pero que te haya dejado una enseñanza que hasta ahorita tú puedas decir, oye, esta enseñanza ha marcado mi vida. Ha marcado mi vida. Es una palabra muy fuerte, ¿ah? Pero como te mencioné, El arte de la guerra es un libro que yo recomendaría lean, sobre todo si están en la parte, en la ¿Qué parte de rescatas ventas. de ahí? Saber cómo ser camaleón, saber cómo estar preparado. Tienes que estar preparado para cuando vayas a una reunión, cuando vayas a ver a un cliente, cuando tienes que estar preparado. Tienes que Mientras más sepas de tu cliente, mejor. mejor para que puedas responder a lo que te vaya a decir, ¿no? Entonces, y, y siempre, suena raro, pero siempre pensar mal. O sea, pensar, no ser tan bueno en el, porque son negocios. Entonces, Correcto. no, tienes que pensar mal. Hay que ser astuto. Hay que ser bastante astuto. Eso. Listo, Jonathan. Bueno, muchísimas gracias. Hemos llegado a la parte final de nuestro capítulo 3 de Heavy Experience. Así que agradecemos mucho a la audiencia. Sabemos que hay muchas personas que han estado comentando, que han estado participando. Agradecemos mucho. Y te agradezco mucho, Jonathan, por haber venido el día de hoy. De verdad, Agradezco. muchísimas gracias. Jonathan ha estado todo el tiempo, me pedía desde que vino, que quería mandar saludos, que quería mandar saludos a alguien muy importante, a la persona más importante de su vida. Yo le he dicho que lo deje para el final, pero a tanta insistencia no lo puedo pasar, ¿no? Así que Jonathan, cuéntanos, ¿a quién quería saludar con tanta vehemencia? Sí, mira, algo que justo estoy hablando con a mi esposa Stephanie, obviamente, pero algo que estoy hablando con ella hace poquito es de que uno, obviamente, se dedica a trabajar, pero es muy importante la parte familiar. Si tienes un soporte bueno detrás tuyo, Equilibrio, ¿no? que estás trabajando, trabajas tranquilo, porque sabes que tu esposa, ¿no? O viceversa, tu esposo, te da ese soporte, esa tranquilidad, ¿no? Entonces yo tengo en Stephanie alguien que me da ese refugio, ¿no? Cuando vengo al trabajo, mal día, y viceversa, ¿no? Y sé que, amor, me tengo que quedar más horas trabajando, y entiende, o amor, de verdad, no puedo acompañarte acá porque tengo que quedarme y tengo que presentar un informe. Igual no trato de abusar de esa confianza Claro. porque siempre hay un equilibrio, tiene Hay que haber un tiempo equilibrio. que se tiene que tomar con uno con su pareja. Sí, no, nunca quiero mezclar el tema, nunca el tema laboral tiene que trascender a la parte personal, y a eso nunca, ¿no? Por lo cual no trato de abusar. Pero en esa etapa, por ejemplo, que estamos lanzando una marca en donde exige más tiempo de uno, de todos los compañeros, menos mal todos nosotros tenemos ese respaldo de una pareja, ¿no? Y yo, sobre todo yo, Stephanie, si me estás viendo, te amo con locura, ¿no? Y tengo esa tranquilidad en casa, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Bueno, listo, muchísimas gracias. Aunque no cocina. Pero Ya, si cocina, si pide cocinara, perfección también. imagínate, pero no. Es buena con el Rappi, es buena con Bueno, el con el Rappi. Rappi. Muchísimas gracias por estar con nosotros, así que nos vemos en nuestro próximo capítulo de Have Experience, un espacio donde vas a aprender mucho de ventas, de liderazgo y todos los consejos que te van a servir para equivocarte menos. Gracias.